$500 millones desaparecieron de un fondo soberano malayo, pero eso no fue lo que le convirtió en leyenda. Se trata de un robo que trascendió fronteras, que no solo desestabilizó un sistema financiero, sino que también se convirtió en una trama de corrupción, poder y ocultación. La historia comienza en 2015, cuando un informe reveló que miles de millones habían sido transferidos a cuentas en Suiza, Bahamas y otros paraísos fiscales. Pero detrás de ese dinero estaba una figura clave, J.H.O. Lowe, el joven que se convirtió en el cerebro del fraude. Con su habilidad para manipular sistemas y su entorno de amigos poderosos, J.H.O. Lowe no solo robó, sino que también usó el dinero para construir un mundo de lujo y falsa identidad. La trama se vuelve aún más compleja cuando se descubre que parte del dinero robado se utilizó para financiar proyectos cinematográficos, incluida la famosa película El Lobo de Wall Street, producida por Leonardo DiCaprio. Esta conexión entre el crimen y el arte convierte la historia en algo más que un escándalo. Se convierte en una parábola sobre cómo el poder puede corromper incluso las imágenes que intentan reflejar la realidad. Al final vas a entender cómo J.H.O. Lowe usó dinero robado para financiar una película y comprar arte. Pero primero, hay un detalle que nadie te ha contado sobre el lobito de Malasia. El escándalo 1MDB involucró el robo de $500 millones. J.H.O. Lowe fue el lobito de Malasia en un documental de Netflix. Sin embargo, lo que nadie sabe es que la película El Lobo de Wall Street se financió con dinero robado de ayuda al desarrollo. Produjeron esa película Leonardo DiCaprio. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó ese dinero a las manos de J.H.O. Lowe? J.H.O. Lowe no era un hombre común. Conocido como el lobito de Malasia, se convirtió en el rostro del escándalo 1MDB, pero su ascenso no fue casual. Fue una estrategia calculada que lo llevó a la cima del mundo financiero. Nació en Malasia en 1982, hijo de un político y un empresario. Su infancia fue lujosa, pero su educación fue diferente. Estudió en el extranjero, en Estados Unidos, donde se formó como un empresario joven y ambicioso. Regresó a Malasia en 2006, justo cuando el gobierno del primer ministro Najib Razak comenzaba a impulsar un ambicioso plan de desarrollo económico. J.H.O. Lowe se convirtió en un asesor clave del gobierno, pero su verdadero plan era mucho más oscuro. En 2013, el Ministerio de Finanzas de Malasia lanzó el 1MDB, un fondo para financiar proyectos de desarrollo. J.H.O. Lowe fue nombrado director del fondo, pero en lugar de invertir en proyectos reales, él manipuló el sistema. Utilizó su posición para robar miles de millones de dólares. La operación fue tan compleja que se le llamó el robo de 1MDB. Su método era sencillo: crear empresas ficticias, falsificar documentos y transferir grandes sumas de dinero a cuentas en paraísos fiscales. En apenas unos años, logró desviarse más de $500 millones. Pero no lo hizo solo. Contó con aliados poderosos, incluido el propio primer ministro. J.H.O. Lowe no solo robó, sino que también invirtió parte del dinero en proyectos falsos. Uno de los más famosos fue la producción de la película El Lobo de Wall Street, que fue financiada con el dinero robado. La película, protagonizada por Leonardo DiCaprio, fue un éxito mundial, pero su éxito no fue gratuito. J.H.O. Lowe usó el dinero de los contribuyentes para crear una obra de arte que, al mismo tiempo, le permitía ocultar sus transacciones. Su habilidad para manipular el sistema y su capacidad para crear una red de colaboradores lo convirtieron en una figura clave, pero su ascenso fue solo el comienzo. Mientras otros se beneficiaban del dinero, él construía un imperio de mentiras. Su vida se convirtió en una carrera contra el tiempo, porque el dinero no se podía ocultar para siempre. Con cada transacción, él se acercaba más a la cima, pero también a la red de la corrupción más profunda. Su historia no era solo sobre el robo, sino sobre cómo un hombre pudo usar el poder y la confianza para hacerse rico. Pero todo tiene un precio. Y en la siguiente sección descubrirás cómo el escándalo se desató y cómo las cosas empezaron a cambiar. La película El Lobo de Wall Street, producida por Leonardo DiCaprio, fue financiada con dinero robado del Fondo Soberano 1MDB. J.H.O. Lowe no solo usó ese dinero para el cine, sino también para comprar arte por millones. A través de empresas ficticias y cuentas bancarias ocultas, J.H.O. Lowe movió miles de millones de dólares que no le pertenecían. La cinta, que narra la historia de un especulador financiero, se convirtió en un reflejo de la misma corrupción que él mismo estaba practicando. En el corazón de la trama, un personaje que se desvía del camino moral se parece sorprendentemente a la vida de J.H.O. Lowe. Mientras la película llegaba a las salas de cine, él estaba construyendo una fortuna en el mundo del arte. Objetos de valor, cuadros de artistas reconocidos, se convirtieron en parte de su colección privada. Cada compra era una señal de poder, una forma de marcar su influencia en el mundo de la cultura. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. J.H.O. Lowe no solo financiaba películas, sino también una vida de lujo que nunca debería haber tenido. La financiación del Lobo de Wall Street no fue un accidente, sino una parte deliberada de un esquema más grande.
Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La película no solo reflejaba una historia de éxito, sino también de corrupción. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación,
en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y su narrativa de ambición, se convirtió en un espejo de la realidad que J.H.O. Lowe estaba construyendo. La financiación ilegal de la cinta fue solo el comienzo de un patrón que se extendió por todo el mundo. J.H.O. Lowe usó el dinero robado para construir un imperio de lujo, donde cada obra de arte era una pieza más de su juego. Con cada compra, él no solo invertía en arte, sino también en su propia reputación, en una imagen que le permitiera vivir como si nada hubiera pasado. La conexión entre el dinero robado y el lujo que se mostraba en las pantallas era más que coincidencia. Era una estrategia, un plan para ocultar el origen ilegítimo de los recursos. Mientras el mundo se entusiasmaba con la historia de un hombre que logró todo, él estaba usando esa historia para justificar su propio camino. Lo que se mostraba en la pantalla era solo una parte de la verdad, mientras que el resto se escondía en lo más profundo de las finanzas globales. La cinta, con su tono exagerado y el escándalo no pasó desapercibido. Investigaciones, denuncias y una red de corrupción que involucró a gobiernos y empresarios. J.H.O. Lowe, que una vez fue el lobito de Malasia, terminó siendo el rostro de uno de los mayores fraudes financieros del siglo. La Operación 1MDB, que supuestamente financiaba desarrollo económico, se convirtió en un espejo de la corrupción. Miles de millones desaparecieron en cuentas en Suiza, Estados Unidos y otros paraísos fiscales. La trama se reveló poco a poco como una bomba de relojería que finalmente explotó. Las autoridades malayas, con apoyo internacional, comenzaron a recopilar pruebas. Las cámaras de seguridad, las transacciones bancarias, las llamadas telefónicas y los correos electrónicos formaron una red de evidencia. J.H.O. Lowe, que una vez se movía con la elegancia de un lobo, ahora se enfrentaba a la mirada del mundo. En 2015, la Fiscalía de Singapur inició la investigación. La operación se expandió a Malasia, Estados Unidos y otros países. El dinero robado no solo alimentó proyectos de lujo, sino que también financió obras cinematográficas, entre ellas la película El Lobo de Wall Street, producida por Leonardo DiCaprio. La conexión fue revelada en 2016, cuando se descubrió que el filme había sido financiado con recursos provenientes de la corrupción. La verdad salió a la luz. J.H.O. Lowe, quien había construido su vida en la sombra, se vio atrapado en una red de mentiras. Las autoridades exigieron respuestas. Las acusaciones de fraude, blanqueo de dinero y corrupción se multiplicaron. La red de J.H.O. Lowe no solo incluía a altos funcionarios malayos, sino también a empresarios y políticos de otros países. La caída de J.H.O. Lowe no fue un evento aislado, sino el colapso de un sistema que había sido manipulado por décadas. En 2018 se presentaron cargos en Estados Unidos. En 2020 se reveló que el dinero robado había sido utilizado para adquirir propiedades en Nueva York, Londres y Dubái. La trama no solo destruyó vidas, sino que también puso en jaque la confianza en las instituciones. La historia de J.H.O. Lowe es un recordatorio de que la corrupción no se queda en el pasado. La verdad, una vez liberada, puede cambiar el curso de un país. La caída de J.H.O. Lowe no fue solo el
el fin de un ladrón, sino el inicio de un juicio de la historia. Este caso no solo afectó a Malasia, sino que también nos enseña que el dinero robado puede terminar en el lujo más excesivo. En el próximo video, descubrirás cómo un hombre usó su influencia para esconder el robo de miles de millones. La historia se desarrolló entre los años 2009 y 2015. JHO Low, el lobito de Malasia, se convirtió en el cerebro detrás de la operación más grande de la historia del fraude. Con una red de socios en más de 30 países, movió billones de dólares. La complicidad de políticos y empresarios lo protegieron durante años. Pero todo tiene un precio. La caída de JHO Low no fue rápida, pero llegó. Las autoridades internacionales investigaron, los juzgados abrieron casos y la justicia finalmente llegó a él. Hoy su nombre se menciona como un símbolo de corrupción. Pero la pregunta que queda es, ¿qué pasa cuando el lujo se construye sobre el sufrimiento de otros? En el próximo video, revelaremos cómo un hombre usó su influencia para esconder el robo de miles de millones. La historia no termina aquí. En el próximo video descubrirás cómo un hombre usó su influencia para esconder el robo de miles de millones. Y lo peor no fue esto, te lo cuento mañana.